Bienvenidos estudiantes de Seba San Agustín, La Molina. En la clase de hoy vamos a tener the use of very, to, and enough. The use of very, to, and enough. El uso de very, to, and enough. Los significados están aquí, abajo. Very significa muy, es un intensificador. To significa demasiado. Enough significa suficiente. Aquí tenemos un situation new pattern, es decir, vamos a presentar la oración en una situación. Acá podemos ver el dibujo ilustrando la situación. John is very tired. John está muy cansado y acá vemos a John. John está demasiado cansado para estudiar. John is too tired to study. Y aquí tenemos una consecuencia. Therefore, he can't study. Therefore, he can't study. En consecuencia, él no puede estudiar. Acá podemos ver el pattern, el uso de very con un adjetivo. No solo digo que está tired, cansado, sino very tired, muy cansado. En la otra oración estamos usando too tired, demasiado cansado. Por lo tanto, como está demasiado cansado, la consecuencia es que no se va a realizar la acción del verbo study. Study, la acción del verbo estudiar, no se va a realizar porque cuando decimos too tired, quiere decir que la persona está tan tired, tan cansada para poder realizar la acción del verbo que es study. Y esa es la consecuencia. Therefore, en consecuencia, he can't study. Aquí tenemos otro situation pattern. Otra situación con un new pattern, con un nuevo modelo. New pattern. Se llama un nuevo modelo, new pattern. El modelo nos plantea el orden de las palabras. Mike is 21 years old. Mike tiene 21 años de edad. Mike is old enough to work. Mike es lo suficiente mayor para trabajar. Therefore, en consecuencia, he can work. Él puede trabajar. Aquí primero se expone que Mike tiene 21 years old, 21 años de edad, y el nuevo pattern es, el nuevo modelo que vamos a usar es all enough. All enough, lo suficiente mayor. Y al decir que está suficiente mayor, esto no anula la acción del verbo a realizar. Por ejemplo, el verbo de esta oración es work. Work es la acción a realizar. Work, aquí abajo está su traducción, es trabajar. La acción del verbo work, trabajar, se va a realizar. En consecuencia, therefore he can't work. Porque al tener 21 years old, 21 años de edad, tiene la edad suficiente para ¿qué? Para trabajar. El verbo, la acción del verbo se puede realizar, trabajar. Work. Y en comments tenemos una explicación gramatical que very means to a high degree. Very significa un alto grado.
y to means excessive. To significa excesivo. Por eso cuando la oración viene con to y después un adjetivo, el resultado o la conclusión es que la acción del verbo no se va a realizar porque hay una actividad excesiva que no permite que se realice la acción. To tire to study means that to study is something that won't or didn't, doesn't or shouldn't happen. Demasiado cansado para estudiar significa que estudiar es algo que no sucederá en el futuro. Won't es del tiempo futuro. Didn't, que tampoco sucedió en el pasado. Doesn't tampoco va a suceder en el presente. Y shouldn't, de que tampoco debe suceder. Cuando veamos tu tire demasiado cansado, la acción del verbo no la va a realizar el sujeto de la oración. Con enough, que significa suficiente, aquí lo vemos también acá arriba, enough es suficiente. Means sufficient significa suficiente. It follows the adjective. Este le sigue o le continúa a un adjetivo, or adverb o un adverbio, that it modifies, que este modifica. Vamos a ver esto con un ejemplo. También enough can either precede or follow nouns. Enough también puede preceder o seguir a sustantivos. Vamos a ver esta explicación en los siguientes ejemplos. We have enough time. Nosotros tenemos suficiente tiempo. Aquí enough está antes de un sustantivo o un noun. Noun significa nombre o sustantivo y el sustantivo aquí es time, tiempo. Enough time, este es el orden de las palabras. Primero va a ir enough y después time. We have enough time. Nosotros tenemos suficiente tiempo. Pero también cuando utilizamos nouns, dice acá que puede también preceder o continuar al sustantivo o noun. En este caso, time está continuando, está antes del sustantivo y acá en la siguiente oración está el sustantivo antes de enough. We have time enough. También podemos decir we have time enough. Entonces podemos decir ambas formas. We have enough time o we have time enough cuando estamos utilizando sustantivos. Aquí está para recordar el vocabulario o significado de las palabras que estamos estudiando. Very, muy, to, demasiado, enough, suficiente. Y siempre también es necesario recordar los significados de los personal pronouns. Los personal pronouns, que son los pronombres personales. Los pronombres personales, recordemos que son I, you, we, they, she, he, she, it. I, yo, you, tú o ustedes, tiene dos significados. Tú, una persona, ustedes, varias personas. We, nosotros. They, ellos o ellas. He, él. She, ella. O it. It, esto. Aquí tenemos unas figuras, una explicación acerca de qué otras estructuras vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a utilizar can or can't. Can es el verbo poder, can es
la negativa, no poder. Por ejemplo, yo voy a decir, I can dance, yo puedo bailar. I can sing, yo puedo cantar. I can swim, yo puedo nadar. I can drive, yo puedo conducir. I can cook, yo puedo cocinar. Can se utiliza con todos los pronombres. Hemos visto, acabamos de repasar los pronombres I, you, we, they, he, she, it. Aquí tenemos el pronombre I, yo y el pronombre she, ella. Pero también yo puedo decir she can dance, ella puede bailar. She can sing, ella puede cantar. She can swim, ella puede nadar. She can drive, ella puede conducir. O she can cook, ella puede cocinar. Ese es el uso de can en afirmativo. Can en negativo es no poder. Por ejemplo, yo puedo decir I can dance, yo no puedo bailar. I can sing, yo no puedo cantar. I can swim, yo no puedo nadar. I can drive, yo no puedo conducir. I can cook, yo no puedo cocinar. Ahora vamos a utilizarlo también con el pronombre she porque can en afirmativo o can o no poder se puede utilizar en el caso de todos los pronombres I, you, we, they, she, he, it. Usamos con she can dance, ella no puede bailar. She can sing, ella no puede cantar. She can swim, ella no puede nadar. She can drive, ella no puede conducir. She can cook, ella no puede cocinar. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, el uso de she can study, ella no puede estudiar. He can work, él no puede trabajar. Pero también podemos ver she can study en afirmativa. He can work, él puede trabajar. She can study, ella puede estudiar. Más adelante nos van a pedir oraciones con enough. Enough con sustantivos e enough con adjetivos. Cuando utilizamos enough suficiente con un sustantivo, el sustantivo va después de enough, pero también hemos visto que también enough va después del sustantivo o el sustantivo antes de enough. Por ejemplo, I eat enough vegetables. Vegetables viene a ser el sustantivo, que es el nombre de los vegetales. Yo como suficientes vegetales. I don't eat enough vegetables. Yo no como suficientes vegetales. Ahora, cuando utilizamos enough con un adjetivo, el adjetivo siempre va a ir primero, nunca va a ir después de enough. El adjetivo va a ir siempre primero de enough o suficiente. Ejemplo de un adjetivo, el adjetivo sweet. Sweet enough, lo suficiente dulce. This coffee isn't sweet enough. Este café no es lo suficiente dulce. I'll add more sugar. Yo añadiré más azúcar. Y entonces ahí tenemos el uso de enough como un sustantivo o noun o un adjetivo más enough, un adjetivo con enough. Esto es para diferenciar to con enough. To means more than is needed. To significa más de lo que es necesario. Por ejemplo, he is too young to drive a car. Él es demasiado joven para manejar un auto, en consecuencia él no puede manejar un auto. To comes before adjectives and adverbs. To viene antes, se ubica antes de los adjetivos y los adverbios. ¿Y qué podemos decir de enough? Enough significa sufficient, suficiente. He's old enough to drive a car. Él es lo suficiente mayor para conducir un auto. En consecuencia, él puede conducir el auto. Enough comes after adjectives and adverbs. Enough viene después de adjetivos y adverbios.
En English grammar, el uso de therefore is used to show the result effect of an action. Therefore es usado para mostrar el resultado o el efecto de una acción. Por ejemplo, Mary studied hard for the chemistry exam. Mary estudió duro para el examen de química. Therefore, she got an A+. En consecuencia, ella consiguió una A más. Ese es el uso de therefore en consecuencia. Acá tenemos sobre el uso de to and enough, el uso de demasiado más un adjetivo. To say something is excessive, para decir que algo es excesivo. This coffee is too hot to drink. Este café es demasiado caliente para beber. Bien, con estas explicaciones vamos a pasar a comprender más adelante las oraciones. Esta es una pregunta que usualmente me hacen sobre tú y la pronunciación. Es commonly confused words. Comúnmente estas palabras se confunden porque cuando decimos tú, de número 2, de number 2, la pronunciación es igual a tú de demasiado. Tú de demasiado. Bien, acá tenemos los adjetivos y el significado para poder ver el meaning o significado de las palabras que vamos a usar. Aquí está el listado de adjetivos y acá está el listado de meaning o significado. Meaning significa significado. Aquí tenemos tú con los adjetivos. ¿Dónde va el adjetivo después de tú? Siempre va a ser esa su ubicación del adjetivo después de tú. Los adjetivos que vamos a utilizar: short, bajo; tired, cansado; busy, ocupado; sick, enfermo; easy, fácil; cold, frío; angry, enojado; clear, limpio; soft, suave; valuable, valioso; deep, profundo; warm, caliente; lazy, perezoso; well, sano, en buena salud. Esta lista se memoriza para poder incrementar nuestro vocabulario. Más adelante en el ejercicio vamos a utilizar a los adjetivos así, a los adjetivos o adjectives después de tú o demasiado. Vamos a decir too short, demasiado corto; too tired, demasiado cansado; too busy, demasiado ocupado; too sick, demasiado enfermo; too easy, demasiado fácil; too cold, demasiado frío; too angry, demasiado enojado; too clear, demasiado limpio; too soft, demasiado suave; too palatable, demasiado obvioso; too deep, demasiado profundo; too warm, demasiado caliente; too lazy, demasiado perezoso. Bueno, acá hay algunos ejemplos de significados de adjetivos: hot, caliente; cold, frío; dirty, sucio; clean, limpio; tall, alto; short, corto; o también bajo de estatura; soft, suave; hard, duro; happy, feliz; angry, enojado. Y acá tenemos opposites, opuestos.
Active, él está, el niño active, activo, y ella está lazy, perezosa. Y acá tenemos el uso de to versus very. Bueno, ¿cómo utilizo to? Después de to ya vimos que viene un adjetivo, un adjetivo. Y después de very, very también viene un adjetivo. Pero la diferencia está en que to significa excesivo. To has a negative meaning. To tiene un significado negativo. It means more than necessary. Esto significa más de lo necesario, ¿no? Por ejemplo, the classroom is too big. El salón de clases es demasiado grande. ¿Por qué? Porque for a group of 7, para un grupo de 7. The food is too salty. La comida está muy salada. Too salty to eat. El uso de very, very adds emphasis. ¿Qué hace very? Very añade énfasis. Ejemplo, Lisa is very tall. Lisa está muy alta. These books are very interesting. Estos libros están muy interesantes. Y aquí tenemos el uso de very con los adjectives, con los adjetivos. Y acá tenemos los meanings o significados. Very short, muy bajo. Very tired, muy cansado. Very busy, muy ocupado. Very sick, muy enfermo. Very easy, muy fácil. Very cold, muy frío. Very angry, muy enojado. Very clear, muy limpio. Very soft, muy suave. Very valuable, muy valioso. Very deep, muy profundo. Very warm, muy caliente. Very lazy, muy perezoso. Very well, muy bien en el sentido de salud. También es importante revisar y repasar los significados de los verbos. Esta es la lista de verbos que vamos a utilizar en esta práctica, en los ejercicios tanto de la práctica como de la tarea. Ahí pueden ver la lista de verbos o verb list. Y aquí tenemos los meaning o significados. Reach es un verbo que significa llegar a alcanzar. Y lo vamos a utilizar como to reach. Cuando utilicemos los verbos, vamos a ponerle este to adelante, que es la preposición para cada uso de los diferentes verbos. Watch, mirar. Vamos a decir to watch. Study, estudiar. To study. Go, ir, to go. Work, trabajar, to work. Do, hacer, to do. Fight, pelear o luchar, to fight. Come, venir, to come. Eat, comer, y vamos a utilizar to eat. Look, mirar, y vamos a decir to look cada vez que utilicemos el verbo de la oración. Through, lanzar o tirar, to through. Y swim, nadar, to swim. Seguimos avanzando. Aquí podemos ver el verbo through, que es lanzar o arrojar. Aquí podemos ver el verbo reach, que es llegar o alcanzar. Tratar de llegar o tratar de alcanzar. Reach. El uso de enough. Enough más un sustantivo, pero también el adjetivo va antes de enough. Otra parte que tenemos que ver es el adjetivo con enough.
siempre el adjetivo irá antes de enough. ¿Dónde va a ir el adjetivo antes de enough? Siempre el adjetivo va a ir antes de enough, suficiente. Y acá tenemos la lista de adjetivos con enough y su significado. Enough, short enough, bajo, lo suficiente bajo. Tired enough, lo suficiente cansado. Busy enough, lo suficiente ocupado. Sick enough, lo suficiente enfermo. Easy enough, lo suficiente fácil. Cold enough, lo suficiente frío. Angry enough, lo suficiente enojado. Clear enough, lo suficiente limpio. Soft enough, lo suficiente suave. Valuable enough, lo suficiente valioso. Deep enough, lo suficiente profundo. Warm enough, lo suficiente caliente. Lazy enough, lo suficiente perezoso. Well enough, lo suficiente sano o con buena salud. Ya, bien, entonces todos estos ejercicios vamos a pasar a ver ya aplicando todo lo que estamos repasando. Aquí está la tabla y estamos mencionando el uso de enough con sustantivo, ¿no? Esto ya lo hemos explicado. Y vamos a pasar a ver el quiz o práctica. El quiz viene a ser una práctica. Bien, en esta práctica vamos a tener que hacer a statement with to, hacer una oración con to. Follow the example, siga el ejemplo. Estoy poniendo el significado de make, hacer. La oración dice, Steve is short, Steve es bajo, he can't reach the ceiling. Él no puede alcanzar el cielo. Reconocemos aquí el adjetivo short, el verbo can, no poder, y el verbo reach, llegar a alcanzar. Ceiling significa techo. ¿Cuál es la consecuencia de que Steve al ser short, bajo, y no puede reach the ceiling, no puede alcanzar el techo? Entonces la consecuencia es que Steve is too short to reach the ceiling. Entonces, para la conclusión, identifico el adjetivo short, identifico el verbo que es reach, llegar a alcanzar, que en este caso no va a poder llegar a alcanzar. ¿Y cómo redacto la oración? Así, Steve is too short to reach the ceiling. Steve is too short to reach the ceiling. Steve es demasiado bajo para alcanzar el techo. Vamos con la letra A. Mary is very tired. Mary is very tired. Y acá está el ejemplo. Mary está muy cansada. She can't watch television. Ella no puede mirar televisión. Porque está very tired, muy cansada. Como consecuencia, ella pues no va a poder realizar la acción del verbo watch, que es mirar televisión. En la oración, en la conclusión quedaría así. Mary is too tired to watch television. Es decir, la palabra clave aquí será tired, cansado. Identifico el adjetivo tired. Entonces tengo que decir que está demasiado cansado. Mary is too tired. ¿Para qué? Para mirar televisión. Como hemos visto que se van a unir los verbos con to watch television. Mary is too tired to watch television. Vamos con la letra B. Con la letra B
Kevin is very busy. Kevin está muy ocupado. He can't go to New York. Él no puede ir a Nueva York. La conclusión es que si está demasiado busy, demasiado ocupado, la acción del verbo ir, go to New York, ir a Nueva York, no se va a realizar. Kevin is too busy to go to New York. Kevin está demasiado ocupado para ir a Nueva York. Sí, the students are very tired. They can't study. Los estudiantes están muy cansados, ellos no pueden estudiar. Identificamos el adjetivo tired, identificamos el verbo study. Entonces me dicen que están muy cansados, que no van a poder estudiar. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos están too tired, demasiado. Porque cuando utilizamos demasiado es porque la acción del verbo, en este caso, study, no se realiza. The students are too tired to study. Los estudiantes están demasiado cansados para estudiar. En letra D, Liz is sick. Liz está enferma. She can't go to class. Ella no puede ir a clase. Identificamos el adjetivo sick, enfermo o enferma. ¿Cuál es el verbo? El verbo go, ir. Entonces, si está muy enferma, demasiado enferma, no va a poder ir. Y decimos así, Liz is too sick to go to class. Liz está demasiado enferma para ir a clases. Bien, aquí tenemos a una doctor que está ahí echada y decimos, the doctor is very lazy. La doctora está muy perezosa. Very lazy. She doesn't work. Ella no trabaja. La conclusión sería con too, demasiado, porque no va a trabajar. Entonces, the doctor is too lazy to work. The doctor is too lazy to work. El doctor está demasiado, o la doctora está demasiado cansada o perezosa para trabajar. En el siguiente es el ejercicio 2. Dice, make 5 sentences using enough. Hacer 5 oraciones utilizando enough. Y acá las 5 oraciones están hechas con nouns, con sustantivos. The students have enough time. Recordamos que con el sustantivo puede ir enough de las dos maneras. Tanto antes como después va el sustantivo. Antes como después de enough puede ir el sustantivo, que en este caso es time. The children have enough food. Los niños tienen suficiente comida. Pero recuerden que también podemos decir the children have food enough. The classroom has enough desks. El salón de clase tiene suficientes escritorios. The students have enough erasers. Los estudiantes tienen suficientes borradores. We have enough money. Nosotros tenemos suficiente dinero. Y llegamos a la parte de homework. En homework tenemos el uso de práctica de the use of to and enough. Practice the use of to and enough. Practique el uso de to, demasiado, y de enough, suficiente. Aquí tenemos la oración, the exercise is very easy. The exercise is very easy.
We can do it. Nosotros podemos hacerlo. Si el ejercicio está muy fácil y nosotros podemos hacerlo, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Ya no vamos a utilizar do, porque la acción del verbo hacer sí se puede realizar. Entonces, la consecuencia es que the exercise is easy enough to do. El ejercicio está lo suficiente fácil para hacerlo. Y ahí tienen otra comodidad, otra oración que podemos ver cómodamente aquí. It is very cold. Es muy frío. You can go swimming. Tú no puedes ir nadando. Como no puede realizarse la acción de ir, go swimming, de ir a nadar, entonces vamos a utilizar tú. Vamos a decir tú y el adjetivo que se refiere a la temperatura, cold, frío. It is too cold to go swimming. It is too cold to go swimming. Es demasiado frío para ir a nadar. Entonces, en estos ejercicios tengo que hacer una práctica de tú cuando voy a utilizar tú y de enough suficientemente. Y de enough voy a tener que utilizar ambos y ver cuándo utilizo tú demasiado y cuándo utilizo enough suficiente. Bien, entonces aquí les dejo con la lista de adjetivos con enough, para que ustedes puedan hacer su tarea.